Ricardo Huerta. Desde la institución aseguran que la salida de este reo no está autorizada y niegan que el jefe regional le haya ordenado hacer el aseo en su domicilio. Vamos a ahondar en este tema, queremos conversar y tener mayores detalles respecto a lo que sucede con este hecho. Les cuento que por eso está junto a nosotros el diputado de la UDI por O'Higgins, Isaac Cort. Muchas gracias por estar junto a nosotros, diputado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este caso que ha llamado la atención, sobre todo porque no hay mucha claridad, porque hay versiones distintas. Primeramente se hablaba de que este reo habría ido a hacer aseo a la casa de quien estaba a cargo de Gendarmería, luego se cambió, o más bien se entregó otro tipo de argumento que tiene más bien relación con políticas de reinserción. ¿Cuáles son las últimas informaciones respecto a este caso, diputado? Bueno, efectivamente, nosotros estamos muy preocupados con esta confusión de mensajes que se han dado a la ciudadanía. En primer lugar, como parlamentario y como diputado, estoy ejerciendo el rol fiscalizador que la Constitución nos otorga, y en ese sentido ayer fui a la Contraloría Regional de O'Higgins, me entrevisté con el Contralor Regional junto al senador Alejandro García Huidobro, y además solicité formalmente dos tipos de investigaciones. Uno en particular, que se investigara qué pasó en este caso de la fuga de este reo, pero también para saber si este tipo de prácticas son habituales o no son habituales dentro de Gendarmería. ¿Sabe por qué? Porque no puede ser que ante una situación de este tipo digan, no, fíjese que son políticas de reinserción, pero los vamos a reinsertar obteniendo un beneficio en un inmueble que está haciendo uso y goce una determinada autoridad de la institución. Yo entiendo que un plan de reinserción, el cual los apoyo, aprovecho de contarles, durante el periodo anterior estuvimos haciendo gestiones junto a la Municipalidad de Rancagua para que presos que están en la cárcel de Rancagua o en la cárcel de Rengo, Santa Cruz o Peumo puedan trabajar en la comunidad, pero por ejemplo limpiando sitios de riazo, avanzando en caminos rurales, haciendo obras que vayan en directo beneficio de la comunidad, pero no en beneficio particular de alguna determinada autoridad, da lo mismo de qué rango o de qué institución sea. No puede ser que esa sea una política de reinserción. Lo otro, van a poner a disposición a un reo que está condenado a 5 años de prisión por un homicidio calificado. O sea, estamos hablando también de un reo de una peligrosidad mayor. No son delitos menores el que se está dando la posibilidad justamente de que quizás voluntariamente la persona pueda fugarse y que fue homicidio en Rancagua. Vamos por parte. ¿Qué considera usted que es lo grave en este caso? Particularmente, obviamente, que habría alguna ilegalidad con que se estuviera haciendo tanto labores de mantención o de aseo, o más bien el delito, la condena que estaba cumpliendo este reo que se fugó. ¿Dónde pasa? Porque finalmente aquí hay una explicación, porque muchos también lo que han señalado con respecto a este caso es que esto al parecer no es una práctica tan extraordinaria, sino que es algo que sería relativamente habitual. Bueno, por eso que he pedido dos tipos de investigaciones, para que se investigue la temporalidad de este tipo de prácticas o si es algo fortuito. Pero lo más grave aquí es que una persona que los tribunales de justicia, el Estado de Chile, condenó por asesinar a otro chileno, que tiene que estar cumpliendo su pena en un penal, en una cárcel, y resulta que esa persona hoy en día está fugado. Hoy en día esa persona puede estar, no tenemos idea en qué calle de la ciudad de Rancagua, poniendo en riesgo la vida de otros vecinos, que es lo que me preocupa. Yo represento el distrito de Rancagua y es por eso que con tanta vehemencia y energía he querido que se investigue este tema, y no voy a dejar de investigar hasta el final, hasta que nos den una respuesta como corresponde. Y en segundo lugar, lo grave es efectivamente ver si estos son prácticas habituales dentro de esta institución o si no son prácticas extraordinarias. Para eso es un punto interesante analizar. ¿Esto corresponde a un caso particular, a un error? Porque también acá entiendo que esto habría sido avisado por el alcalde, o usted cree que esto puede ser algo más bien generalizado, que también se puede estar dando en otras cárceles y puede ser un hecho que haya que investigar y finalmente que se norme de otra manera. Bueno, al respecto yo prefiero no hacer prejuicios, justamente porque tengo el rol de fiscal, de fiscalizador en este caso, por lo tanto no voy a ser yo el que investiga, el que además hace un prejuicio. Sí tengo mis presunciones y por eso estoy pidiendo que tengo presunciones de que esto puede ser algo más generalizado, y es por eso que a la Contraloría he pedido que se investigue este tema. De hecho, la próxima semana, llegando al Congreso, luego de la semana distrital, voy a pedir formalmente un oficio de la Cámara de Diputados al Ministerio de Justicia para que investigue no solamente la región de O'Higgins, no solamente en el penal de Rengo, de Rancagua, Santa Cruz o Peumo, que son los 4 penales que hay en la región, sino que también sea un estudio a nivel nacional, para que la Cámara de Diputados, como órgano del Estado, pueda informarse de esto y podamos tomar también medidas necesarias. Unos dicen que era para reparar la casa. Nosotros año a año aprobamos una ley de presupuesto. Me tocó estar en el periodo anterior como parlamentario y aprobé la ley de presupuesto de este año. Entonces la ley de presupuesto fija según partidas, según subtítulos, según títulos de distintos tipos de inversiones. Por tanto, no puede ser que tengan que utilizar a un preso, a un reo,
para hacer ahorros, entre comillas, a la ley de presupuesto. El presupuesto debe ejecutarse. Caso, porque también aquí hay un debate que puede ir un poco más allá, que es un hecho que también es un gran tema que se ha estado analizando a nivel nacional también en los últimos años, que tiene que ver con el hacinamiento en las cárceles, que tiene que ver con la poca posibilidad de reinserción social y muchas también de cómo volvemos a incorporar a las personas que cometieron un delito a la sociedad. Desde ese punto de vista, ¿cómo se puede ir avanzando en esta materia cuando sabemos que muchas veces las políticas no necesariamente pasan por tener políticas más restrictivas, y cuando uno de los argumentos que se utilizó fue justamente eso, de que aquí lo que se estaría buscando es que estas personas tuviesen la posibilidad de reincorporarse? Por eso le preguntaba también si aquí lo que llama la atención es el hecho de que se haya fugado, de que haya sido justamente en un inmueble de quien estaba a cargo de Gendarmería, o más bien de la condena que cumplía, porque ahí podemos decir que hay cosas bastante distintas dentro del análisis por este caso en puntual. A ver, con respecto a políticas de reinserción, yo creo que son total y absolutamente necesarias que el Estado de Chile, una vez por todas, fije políticas de reinserción para nuestros presos. Nosotros tenemos que tener una sociedad acogedora, una sociedad que sancione. Estamos todos en contra de la puerta giratoria, estamos todos en contra de que aumenten los niveles de robo, los niveles de homicidio, los niveles de crímenes y de delitos que se producen en nuestro país. Pero también tenemos que pensar que tenemos que ser una sociedad, perdónenme la expresión, pero que recicle justamente este tipo de costumbres para que esas personas que entran a cumplir una pena después puedan reinsertarse socialmente. Yo conozco casos concretos de gente que se reinserta laboralmente, conozco empresas en mi región, en la ciudad de Rancagua, hay empresas que tienen programas especiales, pero no puede ser que sea una golondrina que no hace verano. Aquí tiene que ser una política del Estado, una política pública. Yo hago un llamado al ministro de Justicia de que una vez por todas tome, ya además el ministro de Justicia fue senador, lo conozco, yo sé que él tiene las capacidades y puede hacerlo hoy en día, y más allá del gobierno de turno, que sea una política de Estado. Esto es un tema que se ha dejado de lado porque, claro, totalmente. Hay una administración nueva que está asumiendo, pero ¿qué pasó en los últimos temas? Le voy a decir algo que es muy transparente. Aquí dejemos de vestir, de poder romper vestidura. Lo que pasa es que los presos no votan. Por lo tanto, pierden su derecho ciudadano del sufragio. Entonces, ¿qué políticos van a las cárceles a hacer campaña? ¿Quiénes saben el nivel de hacinamiento? Nos enteramos cuando hacen un reportaje en la penitenciaría de Santiago, cuando hay un terrible incendio en la cárcel de San Miguel, cuando sabemos que hay un penal privatizado en Rancagua. Pero la gente, lamentablemente, aquí este es un tema que el Estado de Chile y los que somos funcionarios, somos parte del Estado, ya sea en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, tenemos que preocuparnos. Y es por esto que tenemos que formar políticas públicas de reinserción de esto. Y los políticos olvidarnos que esta gente son como los niños tampoco votan, muchas veces no hay políticas para ellos. Tenemos que tener una política humanitaria por los presos, tenemos que tener una política de mano firme con la delincuencia, tenemos que tener una política de reinserción, pero tenemos que ser responsables con la sociedad y evitar que este tipo de casos, como el de Rancagua, un reo fugado, sea un caso excepcional o sea un caso normal. Tenemos que evitar, tenemos que ponernos serios, tenemos que buscar políticas públicas que vayan de la mano de lo que el país necesita. Claro, eso es parte de un debate que obviamente se está un poco al debe y que ha estado en los últimos años también y que surge, como usted bien lo plantea, cuando hay ciertos hechos puntuales como este. Pero en este caso, ¿para quién cree usted que es el responsable? ¿Está bien que esté suspendido el coronel Ricardo Huerta, quien estaba a cargo y había sido designado hace muy poco en ese cargo? ¿O también aquí la responsabilidad más bien le compete al alcaide, que fue el que visó o autorizó esta salida? ¿Y qué debiese suceder particularmente con el caso de él? O sea, ¿no era la persona idónea para ejercer este cargo? ¿O esto corresponde y es un hecho más bien que habla de una realidad y que se puso finalmente en el tapete público por la situación de fuga, más bien? Bueno, eso justamente, esas mismas preguntas son las que he planteado a través de la Contraloría Regional, que se resuelvan, porque nuevamente no estoy en condiciones de querer yo hacer un juicio final con respecto a si fue el alcalde de Rengo, si fue el director regional. Yo ayer me entrevisté con la intendente regional, ella está al tanto de este tema. Yo también destacar que ella ha estado investigando como intendente la situación que corresponde. Finalmente quien le cumple el rol fiscalizador es a los parlamentarios, en particular a los diputados, pero tenemos que llegar al fondo de esto a nivel nacional. Por eso, uno es la presentación que hice en la Contraloría en Rancagua, y lo otro es lo que voy a hacer
el oficio en el Congreso, a nivel de Cámara de Diputados, cosa que se investigue. Yo lo dirigió el ministro de Justicia a nivel nacional para que el ministro de Justicia le informe a la Cámara de Diputados, a los 120 diputados de los 60 distritos, nos informen en qué situación se está viviendo a nivel nacional en Gendarmería. Yo creo que en Gendarmería hay muchas cosas que están al debe con los gendarmes, hay muchas acciones de funcionarios que están complicadas, que han tenido negociaciones con los distintos gobiernos que no se le han cumplido, hay situaciones que son lamentablemente que hay que denunciarlas, son situaciones irregulares, entradas de celular, una serie de cosas que todo el mundo sabe que pasan, pero veladamente todo el mundo se olvida que existen. Porque, insisto, yo creo que hay una responsabilidad del mundo político también en que no visitan las cárceles. A mí me corresponde tener una cárcel en mi distrito y créame que voy temporalmente, voy periódicamente a la cárcel de Rancagua a visitar no solamente a los funcionarios de Gendarmería, la situación que se está viviendo dentro de eso. O sea, ejerzo mi rol fiscalizador y voy a seguir ejerciéndolo y visitando las cárceles de la región. Diputado, le queremos agradecer muchísimo haber estado junto a nosotros. Gracias.